Se habla mucho del dineral que va a mover la inteligencia artificial, trillones de dólares. Pero la pregunta clave, la que de verdad importa, no es cómo lo va a hacer, sino quién se va a quedar con ese dinero. Hoy vamos a meternos de lleno en el futuro de la economía de la IA y la pelea por lo que la hace funcionar, nuestros datos, los datos humanos. Ok, vamos a desglosar esta frase, porque no estamos hablando de una tecnología más, ¿eh? Para nada. La IA la describen como una fuerza fundamental, una palanca como la de Arquímedes que podría mover la economía mundial entera. Y la idea es bastante simple en el fondo. Si optimizamos cada sector que se nos ocurra, desde el campo hasta los hospitales, la eficiencia que se libera se cuenta en trillones de dólares. Pero claro, aquí viene la gran contradicción. La misma herramienta que nos promete un mundo de abundancia podría ser la que rompa las bases de nuestra economía. Pensemos un segundo, si la IA puede hacerlo todo, o casi todo, ¿de qué vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a ganar dinero para poder vivir y ser parte de esa nueva economía? Para empezar a entender de dónde va a salir todo ese valor, hay que mirar más allá de las pantallas. El primer gran negocio del trillón de dólares no está solo en los chatbots, por muy de moda que estén, está en la IA que puede moverse e interactuar con el mundo físico. Una IA que, literalmente, puede hacer cosas. Y aquí tenemos un ejemplo perfecto para que se entienda. Estamos hablando de androides como Neo. Ojo, no hay que imaginarse un robot de fábrica, rígido y programado para una sola cosa. No, pensemos más bien en un smartphone con piernas. Algo capaz de aprender a hacer tareas de la casa, como doblar la ropa o limpiar la cocina. Y esto, por primera vez en la historia, convierte el trabajo físico en algo que se puede escalar como si fuera software. Ahora, la parte que es una locura es cómo aprenden estos robots. No es que alguien se siente a programarles cada movimiento, para nada. Usan algo que se llama modelo del mundo. ¿Y qué es eso? Bueno, básicamente el robot se ve millones de videos para entender, por intuición, las leyes de la física. Aprende cómo se dobla una toalla, cómo se cae un líquido, y antes de hacer cualquier cosa, se pone a imaginar miles de futuros posibles para escoger el mejor camino. Es fascinante. Entonces la pregunta del millón es, ¿de dónde salen todos esos videos? Y aquí la gente de UNX tuvo una idea que es brillante. Ponen a operadores humanos con cascos de realidad virtual a meterse dentro de los robots para hacer tareas. Y al hacer esto, generan la data perfecta. Se graba exactamente lo que el robot ve y los movimientos precisos para hacer, por ejemplo, el desayuno. Es un motor para generar datos de altísima calidad y enseñarle a una IA a moverse en el mundo real. Ok, ya vimos cómo la IA puede generar valor en el mundo físico. Pero ahora vamos a la otra cara de la moneda, al problema casi filosófico que se está creando en el mundo digital. Porque si estas inteligencias se alimentan de nuestro conocimiento, ¿cómo se le paga a la gente que creó ese conocimiento? A ver, el Internet con el que crecimos tenía una especie de pacto no escrito, ¿cierto? Los creadores ponían contenido gratis y a cambio recibían nuestra atención, nuestro tráfico, que luego convertían en dinero con publicidad. Bueno, la IA generativa llega y rompe ese pacto. Te da la respuesta directamente, así que ya no hace falta que hagas clic en el artículo original. Algunos lo llaman, y no es una exageración, un robo a escala planetaria. Se están usando décadas de conocimiento humano sin darle nada a cambio a los creadores. Y ojo, que esto no es solo un dilema moral, es un problema técnico muy real. Pensemos, si los escritores, los artistas, los programadores, si toda la gente que crea cosas de calidad deja de hacerlo porque sencillamente ya no es negocio, ¿de dónde va a aprender la IA del futuro? Se corre el riesgo de lo que llaman un colapso del modelo. Un futuro donde la IA, en vez de avanzar, se estanca o hasta retrocede porque se queda sin material fresco del que aprender. Este lío de no saber de quién es qué crea un vacío de responsabilidad que es peligrosísimo. Conforme los agentes de IA se vuelven más y más autónomos, si uno de ellos comete un error y causa un daño, ya sea financiero o físico, ¿quién paga los platos rotos? ¿La persona que lo usó? ¿La empresa que hizo el software? ¿El servidor donde corre? Si no hay una identidad clara para cada agente, todo el sistema se vuelve muy frágil. Frente a esta crisis, que es bien real, están apareciendo dos grandes ideas. Dos filosofías sobre cómo podemos construir una economía de IA que sea más justa y que se pueda sostener en el tiempo. Básicamente, dos caminos para solucionar este problema de cómo se reparte el valor. Por un lado, tenemos algo como prorata.ai. Esto es una solución más corporativa, de empresa a empresa. Piensen en cómo funcionan las regalías en la música.
Su tecnología mira lo que responde una IA, identifica las fuentes y reparte un pedacito de las ganancias a los dueños de ese contenido. Es un modelo de regalías para creadores. Y por otro lado está IA.xyz, que es una visión mucho más radical. Proponen crear una infraestructura pública, como una especie de peaje digital mundial. Cada agente de IA pagaría una pequeña tarifa por existir en la red, y ese dinero se usaría para financiar un dividendo para toda la humanidad. La pieza central de la propuesta de IA.xyz es el dominio .ia. La idea es simple. Cada agente de inteligencia artificial autónomo va a necesitar una especie de pasaporte digital para poder operar en Internet de forma segura y, bueno, responsable. El dominio .ia sería esa capa base, esa cédula de identidad para los agentes de IA. Ahora, alguien se podría preguntar, ¿y por qué justo .ia? Bueno, la respuesta tiene que ver con este número que vemos ahora. Resulta que algo que en el mundo angloparlante a veces se pasa por alto es que para más de 1.200 millones de personas, los que hablamos español, portugués, francés, italiano, la forma natural de decir Artificial Intelligence es IA. Esto crea una barrera cultural, un mercado gigantesco que ha sido, en gran parte, ignorado por todo el desarrollo que se ha centrado en el dominio .ai. Y en esta tabla se ve la diferencia clave. A ver, el dominio .ai lo controla el gobierno de una isla, Anguilla. Los dominios de la Web3 los manejan empresas privadas. La propuesta para .ia es completamente distinta. Una infraestructura manejada por múltiples actores, con la obligación legal de reinvertir el 90% de lo que genere en el bien público y en la inclusión global. Es un cambio de filosofía total en cómo se gobierna esto. Pero esperen, que todas estas ideas tan espectaculares, ya sea la de los robots o la de los dividendos digitales, se chocan contra una pared. Un límite muy, muy real. El cuello de botella definitivo que frena todo este sueño de la IA. Y aquí va la cruda realidad. Los bits contra los átomos. El software se puede replicar hasta el infinito. Se puede crear 1 millón de agentes de IA con un costo casi de cero. El problema es que esos agentes corren en chips, en servidores físicos, que consumen una cantidad de electricidad bestial. O sea, la multiplicación de los bits digitales está limitada por la producción de energía del mundo de los átomos. Para que nos hagamos una idea de la escala, algunas estimaciones dicen que para darle energía a toda esta revolución de la IA, vamos a necesitar, agárrense, 1,5 veces la producción de energía mundial actual. El verdadero reto de la IA al final no va a ser el código, va a ser construir las centrales eléctricas para alimentarla. Entonces, la conclusión es esta. El primer gran negocio de la IA, el del $1 trillón, probablemente no sea un chatbot o un robot que podamos ver y tocar. Va a ser la infraestructura invisible, las tuberías que conecten toda esa inteligencia digital con nuestro mundo físico, con nuestra economía. Y eso nos deja con la pregunta más importante de todas. ¿Quién debería controlar ese interruptor? ¿Una empresa? ¿Un gobierno? ¿O deberíamos pensar en algo nuevo, una especie de bien público mundial?